Hay muchas cosas, muchísimas cosas que explicar y que relatar. Y espero algún día poder hacerlo. El mundo, la humanidad, es un teatro. Y la humanidad, los personajes de toda la humanidad, sin excepción, son actores. En este teatro mundial, esta escena del mundo, hay quien son los productores, es decir, los que patrocinan al mundo y le dicen a la humanidad de toda la vida lo que tienen y no tienen que hacer, lo que tienen y no tienen que decir, hasta el último detalle. Y ellos han colocado, estos productores o controladores de la humanidad, a semejanza de una producción cinematográfica, de toda la vida han dicho, han colocado a sus religiones, miles de ellas, 30.000 creo que hay, diferentes, a políticos de izquierda, derechas, comunistas, socialistas, anarquistas, dictaduras, democracias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, colocan a sus directores, a sus gerentes, a sus políticos, religiosos, y les dicen lo que tienen y no tienen que hacer. Y es como una película, igual, a semejanza. Un actor en una película, aunque sea muy famoso, sabe perfectamente que tiene que hacer lo que su director le diga que tiene que hacer. Le da un guión, un texto, para una escena o varias escenas, se lo estudia, lo lee y le dice el director cómo tiene que hablar, a quién tiene que hablar, cómo tiene que mirar, cómo tiene que andar, cómo tiene que sonreír, qué cara tiene que poner, qué pasos tiene que dar, cuándo se tiene que volver, detalle por detalle. O sea, el actor en sí no es el que hace la película, es un muñeco movido desde unas manos invisibles detrás de la cámara por un director que observa detenidamente con el guión en la mano lo que ese actor tiene y no tiene que hacer, que le ha dicho con anterioridad que haga. Si un actor de estos, o una actriz, por famoso que sea, se revela y dice que no le gusta ese guión, que no le gusta ese texto, que no va a hacer así, que él piensa que de otra manera lo hará mejor, automáticamente le quitan, ya no rueda esa película, le multan y es lógico que ese actor o esa actriz, por famoso que sea, no vuelva a hacer más películas. Porque ya la producción le pone en la lista negra y ya recomienda que ese actor ya no actúe más, porque es un rebelde y no hace caso y puede arruinar una producción. Ocurre lo mismo con los cantantes, se ha explicado en algunos vídeos, con Michael Jackson, los Beatles, ABBA, los Rolling Stones, muchos, que han sido dirigidos por los ocultistas, Illuminatis, y le han dicho siempre lo que tienen y no tienen que hacer, cómo tienen que cantar, qué tienen que hacer, detalle por detalle. Y mientras obedezcan, son ricos y populares. Si alguna vez desobedecen, ya no son más ricos, los arruinan o los liquidan, como a Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon. Cuando se intentan separar y ya no obedecen, lo que le han dado lo vomitan. Y lo mismo ocurre con el Vaticano, con papas, con cardenales, con políticos, con el presidente Kennedy, Martin Luther King, el hermano de Kennedy, Robert Kennedy, el hijo de Kennedy, John Kennedy, Juan Pablo I, Albino Luciani, etcétera, etcétera, etcétera. Digo nombres conocidos, hay infinidad que son desconocidos. Yo tampoco conozco los nombres de todos los cantantes que pertenecían a estos grupos de los Illuminatis, y al revelarse se los cepillaron. Accidente, ataque al corazón, suicidio, entre comillas, etcétera, etcétera. Digo todo esto porque la gente está siendo engañada en todas partes. No se dan cuenta. Porque los que los están engañando están en la oscuridad, en bases subterráneas, y desde esas bases, por medios ocultistas, videntes, satanistas, dirigen a religiosos
a políticos, a cantantes, o sea, mueven el mundo a su manera, lo controlan para que la humanidad nunca despierte y sean o sigan siendo conejitos de indias, como idiotas, y se les liquide cuando no interesa más manipularlos, como han hecho ya varias ocasiones. Hay muchos casos que la gente desconoce, la gente no lo entiende, no le dejan entenderlo. De la cantidad de casos de enigmas y misterios supuestamente sin resolver, la gente no se da cuenta. Claro que no, claro que se pueden resolver muy fácilmente, detalle por detalle, enigma por enigma, misterio por misterio, sin problema, por lo menos en mi caso. Mucha gente, claro, desconoce, tampoco profundiza, tampoco puede pensar. La mayoría de la gente no puede pensar. Por ejemplo, las pirámides, las que hay en la Tierra, que hay miles de ellas, en todos los países del mundo. Las que hay en la Luna, que hay pirámides gigantescas, las que hay en el planeta Marte, hay montones de pirámides, ciudades, bosques, lagos, ciudades subterráneas. Están allí en Marte los barcos, aviones, submarinos y personas de las Bermudas, y los aviones del supuesto atentado terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Están allí, la NASA ya los ha filmado un montón de veces. Una vez me acuerdo, me parece que fue por el año 1985, que la NASA construyó un satélite especial artificial para visionar y filmar Marte. Se llamaba el Mars Observer, el observador de Marte. Y este satélite, super satélite, costó más de $1.000 millones, una bestialidad. Podía filmar tranquilamente cualquier lugar de Marte con unas fotografías nítidas, como si estuviera filmando o haciendo una fotografía a 10 metros. O sea, un bolígrafo en el suelo lo podía filmar desde el satélite, con el fin de filmar todas las pirámides de Marte, las ciudades que hay, los aviones, barcos, aviones y personas de las Bermudas, en fin, todas estas cosas que hay en Marte, querían filmarlas para tener fotografías nítidas. Y como en otras ocasiones, cuando ya el satélite Mars Observer se puso en órbita para empezar a filmar, como ha ocurrido muchas veces, oh, mire, hemos perdido contacto con él. Curioso, ¿verdad? Si ya habían tenido satélites mucho antes, décadas antes, filmando Marte, del año 73 y antes incluso. ¿Cómo es que un satélite supermoderno desaparece? Y ya no hacen más para filmar Marte. Se podían haber hecho muchos otros, o más modernos, con técnicas más modernas. Porque nada más empezar a filmar y observar las fotografías nítidas, perfectas, de las pirámides, de las ciudades, de las personas que hay allí, de los bosques, bueno, de todo. Enseguida los que los han puesto y los que los patrocinan, los Illuminatis, los ocultistas, les dijeron que esas fotos prohibidas, que eso ni mencionarlo. Entonces la técnica, hemos perdido contacto. En el justo momento que íbamos a hacer fotografías, desaparece el satélite. Y ya no lo han buscado, naturalmente, para nada. Como pasó con el alunizaje de los 3 astronautas en el año 69 en la Luna. Ya sabían por sondas lunares, la NASA, pero mucho antes, tenían miles de fotografías de las edificaciones artificiales que hay en la Luna. Montones. Y ya le alunizaron en el Mar de la Tranquilidad. El astronauta Armstrong y Aldrin entraron en una de las naves subterráneas extraterrestres que hay allí. Se filmó aquello. Un topo de la NASA lo puso en internet, está por ahí. Impresionante. La cantidad de enigmas y misterios que no quieren que se resuelva. Porque la gente, ya digo, no puede pensar. Una persona común tiene otras preocupaciones. Y le dicen esto es blanco y lo cree. Una vaca con un ala y lo cree. Cualquier cosa que le digan. Religiosos, políticos, o pensadores, o filósofos de pacotilla, de estos que aparecen de visión ovni, cosas así. Se lo creen. De la Atlántida y de cualquier historia que le cuenten, se lo creen. O que las pirámides de Egipto fueron construidas por los esclavos. Se lo creen.
cosas que hoy no se pueden hacer con las técnicas más modernas y sería imposible. Son obras imposibles humanamente. No se puede hacer eso. Ni en los próximos 1000 años se podría hacer una pirámide como la de Keops. Imposible. Los medios técnicos humanos no son posibles. No hay fuerza humana, no hay técnica para colocar 2.500.000 piedras perfectamente pulidas, más una capa de 36.000 piedras de mármol blanco pulidas al milímetro. Bueno, imposible. Y la zona de Gizeh, donde están las pirámides, al milímetro pulida en roca viva. O sea, una pista perfectamente, bueno, impresionante. Hoy no se puede hacer, sería imposible, no podrían empezar siquiera. La gente se lo traga. No, es que fueron los esclavos, tenían faraón muchos esclavos para su tumba. Si cuando entraron a la pirámide no había tumba, en ninguna pirámide ha habido momias jamás. ¿De dónde se sacan que fueron tumbas de faraones? ¿En dónde está escrito eso? ¿De dónde se...? Porque piensan, es que Herodoto, cuando llegó a Egipto, un filósofo griego preguntó, ¿y eso qué es? Las pirámides inmensas. Y uno de los esclavos de allí, de Tebas, eso yo creo que eran tumbas de faraones. ¿De dónde se había sacado esa idea? Que el personaje de Egipto. Y así todo. Bueno, volviendo otra vez al tema que nos lleva, es el hecho de que efectivamente, yo gracias a Dios, puedo revelar todos los enigmas y todos los misterios, hasta el último de ellos. Ya digo, no es jactancia, es un don como otro cualquiera, que Dios da a los hombres para su propósito, el creador de los hombres y de la humanidad. Hay un misterio que se va a resolver, pero que tampoco quiere que se resuelva, de los múltiples que hay, ¿no? Hablo de la nave extraterrestre gigantesca que los astronautas del Apolo 20, así se conoce la historia, ¿no?, filmaron con anterioridad con sondas lunares y alunizaron al lado y entraron. Una nave gigantesca, inmensa. Podrían caber en ella todos los habitantes de la ciudad de Nueva York y sobraría espacio. Millones de personas dentro. Y curiosamente se halló una mujer dentro, preparada. O sea, digo preparada, no es que se murió, aunque ya la NASA ha hecho autopsias a esa mujer, han confirmado que no murió ni de ataques al corazón, ni de enfermedad, ni nada. Estaba muerta, pero no saben de qué murió, ni qué edad tenía, ni de dónde procedía esa mujer, ni ningún detalle, no lo saben. Sí saben, la tienen allí. La NASA y la CIA la tienen estudiando, miles de fotografías de esa nave, incluso encontraron unos escritos que no han podido traducir tampoco dentro de la nave. Aquella mujer hace miles de años se la preparó, no es que murió accidentalmente, todo muerto en cualquier país del mundo se entierra, pero no se deja preparado, sentada, con unos artefactos para que, debido a la falta de oxígeno, pudiera mantenerse el cuerpo sin mucho deterioro, para en el momento que sea hallada, poder transportarla, analizarla, como así hicieron, y tener un testimonio de que hace miles de años había o hicieron una nave gigantesca para transportar millones de personas y que dejaron expresamente una mujer misteriosa dentro de la nave para ser hallada ahora en esta fecha en particular. Claro, yo en su día diré quién era esa mujer, por qué la dejaron allí, quiénes construyeron esa nave gigantesca que hoy no se puede construir, imposible, de dónde procedía esa nave, qué hace en la luna, para quién iban a transportar, a quién, cómo, cuándo, por qué razón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están los personajes que supuestamente se tuvieron que transportar, millones de ellos? No están allí, al lado de la nave, ni dentro, ni en los alrededores. Son enigmas que en su día revelaré. Cuando pueda hablar en directo en medio de telecomunicación de masas, no en un vídeo YouTube.
Y digo esto por lo siguiente. No vale para nada, ya lo he probado hace años muchas veces, el que yo revele, digamos, rocas donde hay extraterrestres. Lo he dicho varias veces. He enseñado fotografías, he dado datos y detalles, he enseñado documentos. ¿De qué ha valido? De que esas zonas las hayan acordonado el gobierno, haya puesto barreras, sensores, impedimentos, etc. Y nadie, ni uno solo, de todos los miles que han visto ese vídeo que yo o ese artículo que yo he escrito, hablo de Stenstein en Alemania, cerca de donde yo vivo, ni uno solo se ha preocupado en protestar, en dirigirse a diarios, en anunciar esto y denunciarlo, que están ocultando el gobierno zonas y cuerpos donde en su interior y abajo, hablo de Stenstein, hay una base extraterrestre en Alemania, aquí, cerca de donde yo vivo, en la zona de Nordwestfalia, y que hay cuerpos herméticamente sellados en su interior de extraterrestres, en estado de hipnosis. Ni uno solo se ha preocupado, si curiosear todos, de decir, bueno, pues yo ahora voy a escribir a esta televisión y a la otra y al de más allá, y a tal y a cual, y voy a denunciar esto para que se haga una investigación, o a mí se me deje hablar en un medio de comunicación de masas, indirecto, no grabadito, que luego no se pondrá nunca, y yo explicaré tal y tal cosa, cualquier enigma, misterio, tanto lo de los gigantes dentro de las rocas, como los extraterrestres de Stenstein, que ese Stenstein, esas piedras gigantescas, Stenstein es traducido al español piedras traídas de las estrellas. Ese lugar mítico en Alemania, Stenstein, ya Hitler, Heinrich Himmler y los nazis hicieron de él el lugar de culto, con la ayuda y protección del Vaticano y la Iglesia Católica, que se han hecho ceremonias hasta el día de hoy místicas, misas y sacrificios de niños en la piedra de Stenstein, hasta el día de hoy, ojo, y lo sabe todo el mundo, en los solsticios de verano e invierno. Ese lugar se hizo el lugar centro de culto para todos los alemanes de la raza aria. Todo esto originado y controlado y dirigido por la secta satánica Thule, con la que trabajó Hitler desde sus mismos comienzos del año 33 hasta que se fugó con Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y muchos nazis a Chile, con la ayuda del Vaticano y de los gobiernos, en 2 submarinos que están todavía sumergidos en el Río de la Plata, a Chile, perdón, Argentina, con la ayuda también de Eduardo Perón, el dictador Perón de Argentina, y Eva Perón, que ganaron tanto el Vaticano como Eva Perón miles de millones de dólares con el oro que pagaron de los judíos, de la sangre de millones de hombres, mujeres y niños, exterminados con el apoyo del Vaticano a Hitler y el concordato del Vaticano. Como se dan cuenta, es un entramado gigantesco, impresionante el que hay en la Tierra, el que estos productores y controladores de la humanidad han creado. Puesto que yo soy un rebelde, mi nombre está en rojo y en negro, en todas las listas de políticos, noblezas, sobre todo del Vaticano, de los medios de comunicación. O sea, mi nombre es tabú. Tabú es una palabra originada de África, quiere decir prohibido, algo prohibido. Hay un ejemplo, muchos casos ha habido de periodistas y gente, productores, que por una parte me han querido meter en medios de comunicación y en todos los casos ha sido rápidamente abortado. Hay casos espectaculares, como en La Rosa de los Vientos, Cebrián, un buen periodista, me quiso meter, mandé documentación que me pidió, tengo cartas de él, y desapareció Cebrián. Jiménez del Oso quiso trabajar conmigo para abrir rocas donde hay gigantes, tengo cartas de él, emails, desapareció automáticamente. Montones de casos. Me acuerdo que había un programa muy oscuro, muy mundano, desagradable, Crónicas Marcianas. Bueno, era un programa, dicho de otra manera, de cachondeo, que me metían a gente de vulgar
o prostitutas, macarras, lesbianas, o travestis, o locos. Por era cachondeo. Y entonces Cebrián me llamó. Me dijo para ver, le dijeron, porque muchos periodistas, que digo, me conocen, incluso con Antena 3 Televisión, firmé un contrato para abrir rocas y se amenazó a todos los periodistas de Antena 3 Televisión que tuvieron contacto conmigo y se abortó ese contrato. Nunca se realizó y tengo el contrato todavía firmado para abrir rocas y sacar cuerpos de gigantes de España. Pues Cebrián me quiso meter y periodistas con mucho miedo y tacto le dijeron lo que sabían de mí, que probara a ver si me podía por ahí meter en ese programa de Crónica Marciana, que como era de cachondeo y tal, pues a lo mejor colaba, y si ya me metía, podía dar el carpetazo rápidamente y hablar. Y me quiso meter el hombre, Cebrián. Perdón, ¿cómo se llama? El productor o el presentador Sardá, Javier, perdón, me confundo muchas veces con los nombres. Javier Sardá, muy bueno. Me quiso meter y me llamó por teléfono a Alemania. Y entonces dije que sí, estaba de acuerdo. Lo estudiaría y sería una posibilidad de que yo presentara fotografías de las rocas en España, grandes, y los lugares. Y ya con eso, masas de gente ya en España, sería más factible, no solo que fueran al lugar en un fin de semana, lo vieran, sino que presionaran para que se abrieran esas rocas. Y ya aumentaría el asunto con el contrato que hice con Antena 3, lo que pasó con la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón en Toledo conmigo, las amenazas a periodistas, asesinatos, todo lo que hubo y que hay con el gobierno, el Vaticano y los satanistas de Toledo. O sea, todo esto, digo, sería una posibilidad. Y la producción le dijeron a Sardá, Canosa no. Y hubo un tira y afloja. Sardá, con toda razón, dijo, bueno, si meto aquí a todo el mundo, esto es un programa de cachondeo, bueno, pues podía meter a cualquier borrachín que vaya por la calle, o una prostituta, o un loco, o un terrorista, da igual. ¿Por qué Canosa no le dieron explicaciones? No, Canosa no. Imposible. ¿Pero por qué? Y como protestó, le dieron puerta, le dieron salida, desapareció Sardá. Fin del asunto y cerraron Crónicas Marcianas, cerraron La Rosa de los Vientos, cerraron cualquier lugar, Antena 3, cualquier lugar. Mire, le voy a decir una cosa que le resultará a veces increíble, pero que es verdad. Lo digo esto porque, sobre todo en España, porque tengo muchos visitantes en mi artículo. Y entonces en Chile o en México, en Norteamérica o en otros países, es más difícil que puedan actuar, presionar a los medios de comunicación para que yo hable. Pero ya en España es más fácil, porque hay contactos, hay gente, amistades, y puede, por lo menos el intento es de que presionen, aunque van a recibir respuestas negativas, y ya esa presión de unos y otros puede florecer, porque no son los periodistas los culpables. Ellos obedecen. Como digo en la película que puse como ejemplo, son los actores obedecen lo que el director le dice y el director obedece lo que el productor o financiador de la película le dice. Que tiene que hacer o no tiene que hacer. Entonces periodistas con mucho gusto me meterían en muchos programas. Pero tienen miedo de que saben que en el momento que digan Alberto Canosa, ya son fichados. Ya dicen, no, ese no. Y bueno, y como digan, ¿por qué? No, se acabó su carrera. Y entonces, le podría poner un ejemplo increíble, pero que es verdad, lo pueden probar. A su majestad el rey de España, don Juan Carlos de Borbón, por ejemplo, o a su majestad la reina Sofía, me conocen de muchos años. Y yo los conozco a ellos. Miren, si algún periodista o alguien que tuviera de alguna manera la posibilidad de un día una interview, una conferencia, o hablar con él, pruebe esto. Solamente digan, Su Majestad, ¿conoce usted a este investigador de la roca de los gigantes, Alberto Canosa? Verán que automáticamente la expresión cambia y mirará por el lado y no contestará. Y como que le insista, Majestad, ¿me entiende usted? ¿Conoce usted a Alberto Canosa? Una pregunta es que a veces, y él dice que usted le conoce. No contestará. Dará media vuelta y se irá. No contestará.
se reirá y mirará a otro lado, bueno, y no contestar, imposible. La Inquisición se lo prohíbe, los Illuminati se lo prohíben, los del Club Bilderberg se lo prohíben, los que controlan el mundo, los productores, se lo prohíben. Porque él sabe que si dice sí le conozco, sí, he leído algo de él, automáticamente ese mismo día los que le han dicho no hable usted de Canosa, no lo mencione, no le conozca, y o desobedece, al día siguiente ya van a por él.